Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad.
Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos listos para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Ha sido un tiempo maravilloso que el Señor nos ha dado durante todos estos días. Hemos gozado de sus bendiciones, hemos gozado del cariño de nuestros hermanos en Cristo por medio de los diferentes grupos, aunque no nos veamos personalmente, pero sí gozamos la presencia de cada uno de ustedes, de nuestros hermanos en Cristo, por medio de los diferentes grupos. Sé que nos acompañan en oración y que están pendientes de cada cosa que hacemos para la obra del Señor y oran siempre para que el Señor nos pueda usar de la manera que Él quiere usarnos. Hoy voy a compartir un tema importantísimo para la iglesia de hoy, porque trata de la experiencia de poder hablar de Jesús a otras personas. El mensaje se titula Hoy es un buen tiempo para hablar de Cristo. Hoy es un buen tiempo para hablar de Cristo. Y está ubicado la porción de la palabra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Antes de iniciar, vamos a pedir la bendición del Señor para que el Señor dirija lo que hemos de hacer y pueda llevar la palabra apropiada a cada persona que escucha. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por ayudarnos, por cuidarnos durante toda la semana, por proveer para nuestras necesidades y para proveer por las necesidades de nuestros hermanos. Delante de ti ponemos a cada persona que escucha. Permite que este mensaje pueda viajar, Señor, a muchos corazones y pueda hacer lo que tú quieres hacer, Señor, en medio de ellos. Guárdanos, Señor, limpia nuestros labios, purifica nuestro corazón. Haznos dignos, Padre Celestial, mensajeros tuyos, Señor. Y Padre, bendice a cada persona que ha de escuchar tu palabra en este día. Que tu palabra pueda llegar consuelo, Padre. Pueda llevar, Señor, el mensaje apropiado que cada uno necesita, Señor. Y Padre, en los corazones donde tú tienes que redarguir y llevar una palabra, Señor, de arrepentimiento, que así sea, Padre Celestial. Te pido, Padre, que convenzas al pecador de su pecado y le instes a arrepentirse, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como le dije, el título del mensaje, hoy es un buen tiempo para hablar de Cristo. Vamos a leer la lectura de la palabra del Señor, donde hemos extraído el mensaje que queremos compartir con ustedes hoy. Le dije que se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sabe? Durante este largo tiempo de pandemia, ya vamos a tener un año, en el próximo marzo, en los próximos días, ya está muy cerca el mes de marzo,
de estar viviendo este tiempo de pandemia. Y desde que inició la pandemia, muchos de nosotros habíamos dejado los planes estancados en cuanto a la obra del Señor. Estábamos esperando que se abriera la oportunidad para reunirnos presencialmente, o que se encontrara algo que pudiera darnos libertad para poder salir a la calle sin el peligro de ser contagiados por el coronavirus. Pero el tiempo ha ido pasando, y saben, nosotros como creyentes no podemos detenerlo en cuanto a la evangelización del hombre, en cuanto a hablar de la palabra de Dios a aquellos que no conocen al Señor. Y es por eso que podemos decir que hoy es un buen tiempo para hablar de Cristo. ¿Y por qué? Porque tal como nos lo dice la Sagrada Escritura, el pasaje que leímos en esta ocasión, la Biblia dice que el Señor va a venir un día. Pueden pasar dos cosas. Nosotros podemos acercarnos al Señor, a su presencia por medio de la muerte. Mucha gente en este tiempo de pandemia ha perdido la vida y ha ido a la presencia del Señor para rendirle cuenta. Esa puede ser una probabilidad. Y la otra probabilidad puede ser que el Señor Jesucristo venga en medio de las nubes y levante a su iglesia, tal cual lo dice la palabra del Señor, y nosotros como creyentes por fe lo hemos creído. Pero mientras esto sucede, la iglesia tiene que seguir evangelizando, la iglesia tiene que seguir predicando. Por eso es que el título de nuestro mensaje es: hoy es un buen tiempo para hablar de Cristo. Este tiempo en el cual estamos viviendo es un buen tiempo para hablar de Cristo. Así como lo estamos haciendo nosotros en esta mañana o en este día, ustedes pueden hacerlo, y cada uno de nosotros puede hacerlo durante el tiempo que el Señor nos da de existencia aquí en la tierra. Hoy nosotros estamos hablando del Señor. Mañana tal vez usted tenga la oportunidad de poder compartir con otra persona que no conoce al Señor lo que Dios ha hecho en su vida. En muchos mensajes durante esta pandemia hemos estado hablando acerca de cómo podemos transmitir el Evangelio de Cristo a otras personas. Y saben, creo que en uno de los últimos mensajes tratábamos acerca de que el mejor mensaje que podemos transmitir a otra persona es el milagro que Jesús ha hecho en nuestra propia vida. Cómo ha cambiado el Señor nuestra vida y cómo ha transformado nuestro ser. De un hombre pecador que no creía en Dios, que no le conocía, que le rechazaba y que vivía lejos de Él, a estar hoy tan cerca del Señor y ser parte de ese grupo que anuncia el Evangelio. Ese es el mejor testimonio. Este es un buen tiempo para anunciar las buenas nuevas del Señor. Mientras haya tiempo, tenemos el mandato de parte de Dios de mostrar el camino que lleva al hombre a la vida eterna. El texto que hoy nos ocupa, el apóstol Pablo advierte a sus hermanos de Tesalónica y a nosotros en este día que nuestra gran misión como mensajeros del Señor solo se acabará cuando el Señor venga por su iglesia en las nubes. Hoy tenemos muchas señales, pero aún no es el tiempo. El tiempo de hoy es para seguir hablando al perdido de Jesús. Muchos en este tiempo de pandemia se han concentrado en lo que se está viviendo, en el temor de contraer el virus, en el temor de ser afectado él o su familia, y han dejado de hablar de Dios, han dejado de hablar del Señor. Han estado ellos dedicándose únicamente a presentarse delante del Señor de la mejor manera. Podríamos decir que han estado cuidando su salvación, pero han dejado de transmitir esa salvación tan grande que han recibido con otra persona que no conoce a Cristo. Muchos han dejado de hablar de Jesús y están únicamente cuidando de su salvación, pues afirman que Jesús está a la puerta. El apóstol Pablo nos advierte que sin dejar de ver
como un hecho cierto la venida de nuestro Señor Jesucristo, que hemos de ocuparnos de la salvación de nuestro prójimo, que hemos de ser testigos para que otras personas que no conocen a Jesús puedan venir al conocimiento de Él. Vamos a compartir con ustedes algunos aspectos importantes en cuanto a la necesidad que como creyentes, cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos de compartir la palabra de Dios, de hablar a otros la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia nos dice que un buen creyente, una persona que confía en Jesús, debe permanecer firme en lo que ha creído, permanecer firme en las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Mire lo que nos dice los primeros 2 versículos de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, palabra de nuestro hermano el apóstol Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hace unos días atrás, alguien había puesto fecha de que Jesús iba a regresar a la tierra en enero del 2021. ¿Sabe? Mucha gente que había escuchado esa predicación y muchos que se habían dejado engañar, esperaron todo el mes de enero la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dijeron, bueno, será el 1, será el día 2, y así se fueron hasta el 31 y no pasó nada, porque sabe, nosotros no podemos poner fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser la venida de Él? Y Él dijo, solo mi Padre sabe el día y la hora. Si Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, no se atrevió a decir un día, una fecha, ¿qué podemos decir nosotros, humanos, pecadores? Podríamos decir que es un atrevimiento, un agravio delante del Señor, decir con seriedad que en un día determinado el Señor regresará. No, por eso el apóstol dice, no os dejéis mover fácilmente, no se dejen engañar. A mí me entristece mucho cuando la gente, especialmente muchos creyentes, consagrados de un día para otro, han recibido un mensaje, un video, un audio que les indica que el día de mañana va a ser muy difícil, que el día de mañana quizás va a haber un gran terremoto o Jesús va a venir. Y algunos lo creen. ¿Sabe? Y el apóstol Pablo nos dice que no nos debemos dejar mover fácilmente, debemos creer lo que dice en la Sagrada Escritura. Y el apóstol le escribe aquí a los tesalonicenses para decirles que antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra va a pasar muchas cosas. ¿Sabe? Y una de las cosas principales que va a pasar es que todo el mundo va a escuchar la predicación de la palabra del Señor. Así que si nosotros anhelamos de todo corazón que Cristo venga a la tierra a rescatarnos, a llevarnos a la patria celestial, nosotros debemos acelerar esa venida. ¿De qué manera? Esparciendo la palabra del Señor a todo el que nos encontremos en el camino. Aún aquí en nuestro pequeño Panamá hay mucha gente que no ha escuchado la palabra de Dios. Hay mucha gente que con seriedad no han podido escuchar el Evangelio. Así que nos toca a nosotros trabajar para que ellos puedan escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol dice que debemos estar firmes, no dejarnos mover fácilmente. Nos lo dice en el versículo 1 y versículo 2 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. En segundo lugar,
debemos estar conectados día a día con el Espíritu Santo. Debemos estar conectados día a día con el Espíritu Santo. Mire, un cristiano no puede vivir un solo día como creyente sin la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Cuando usted no le hace caso al Espíritu Santo, que Dios prometió que enviaría cuando usted aceptara a Jesucristo como su Salvador, si usted no puede darle la guía al Espíritu Santo para que usted vivir esa vida cristiana, usted no puede ser un creyente de acuerdo al plan del Señor. Porque sabe, el que nos guía, el que nos hace creyente, el que nos ayuda a vencer el pecado, es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Debemos estar conectados día a día con el Espíritu Santo. El versículo 3 de este capítulo de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice: nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y cómo podemos saber nosotros distinguir la verdad de la mentira? ¿Sabe? El único que puede ayudarnos a hacer esa distinción es el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos estar conectados día a día con el Espíritu Santo para poder distinguir las enseñanzas verdaderas de aquellas que son falsas. ¿Sabe? La Biblia nos dice que en los postreros tiempos, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, van a venir muchos engañadores. Y sabe, nosotros podemos distinguir la verdad de la mentira si nosotros leemos la Sagrada Escritura guiados por el Santo Espíritu. Guiados por el Santo Espíritu. Si nosotros seriamente nos consagramos a servir al Señor, Él nos ayudará a distinguir la verdad de la mentira. Mira lo que nos dice San Mateo capítulo 24, el versículo 5 y 6. San Mateo capítulo 24, los versículos 5 y 6 nos dice la palabra del Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchos vendrán, y sabe, nosotros en nuestro tiempo, en nuestra era, hemos visto mucha gente que ha venido con la intención de robarse la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de engañarnos. Y sabe, a muchos han engañado. Aún gente consagrada de nuestra iglesia que hoy no están con nosotros, porque se fueron tras la mentira. Se fueron no guiados por el Santo Espíritu, sino por un espíritu humano, por un espíritu que lo convenció de tal manera, pero que no fue el Espíritu de Dios. Se dejaron atrapar por las falsas enseñanzas. Se dejaron atrapar por las falsas enseñanzas. Mire, nosotros tenemos que estar pegados al Espíritu Santo para poder distinguir la verdad de la mentira. En el versículo 4 nos dice: el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, dice el apóstol Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Sabe? A veces nosotros estamos en el templo, escuchamos los mensajes, pero tenemos nuestro oído sordo. A veces vamos, alabamos al Señor, cantamos, pero no estamos en la presencia del Señor. Y por eso muchas de las enseñanzas no hacen el efecto que deberían hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos
lejos de Dios, aunque estamos presentes, tal vez en el culto, pero estamos lejos de Dios. Y lo triste es que muchas veces ponemos nuestro oído en otra cosa. Escuchamos otra cosa, falsas enseñanzas. Si hoy se levantara un profeta e hiciera muchos milagros y anunciara otro evangelio, mucha gente sería arrastrada, aún gente del cuerpo de Cristo, sería arrastrada por esa falsedad. ¿Y sabe por qué? Porque muchos no han creído ni han escudriñado adecuadamente las verdades de la Sagrada Escritura. Lo que el Señor quiere decirnos a nosotros en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, dice la palabra, debemos permanecer firmes en las enseñanzas de la Biblia. En segundo lugar, debemos estar conectados día a día con el Espíritu Santo. En tercer lugar, debemos saber que solo la misericordia del Señor detiene la venida del Señor. Solo la misericordia del Señor detiene la venida. En el punto anterior, los versículos del 6 hasta el 7 nos hablaban acerca de la necesidad de poder distinguir lo que es cierto de lo que no es cierto. El versículo 6 nos dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Saben? Por la misericordia del Señor, Dios está extendiendo su misericordia para que muchas personas que viven en este mundo sean salvas. Yo oigo testimonio de muchas personas de los años 1970, 1980, pero en esa época y muchos años atrás, Dios ha estado extendiendo el tiempo para que el hombre se salve. ¿Sabe? Porque el plan de Dios no es que el hombre perezca. El plan de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso depende de lo que usted y yo vamos a hacer con lo que dice la Sagrada Escritura. Creerla o rechazarla. Hacerla nuestra o pasar de largo y mirar a otro lado. Hemos de saber que por la misericordia del Señor, Él hoy aún detiene la venida de nuestro Señor Jesucristo para que podamos nosotros proceder al arrepentimiento, para que podamos ganar almas para el Señor. Miren los versículos, los que nos dicen el versículo segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe? El Señor quiere que el pecador se arrepienta. En estos días estuve comentando en el culto de familiar que hacemos nosotros acá en familia, con mi esposa y mis hijos, el dolor inmenso, la tristeza inmensa que sentía nuestro Señor Jesucristo, o debió sentir nuestro Señor Jesucristo la noche anterior a ser sacrificado, al dar su vida por nosotros. Él vino como humano, y como humano tuvo sentimiento igual que nosotros. Y Él oró, dice la Biblia,
oró y lloró delante del Padre, pidiendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oraba nuestro Señor Jesucristo al Padre. Y yo le decía a mis hijos, el sacrificio del Señor Jesús por nuestro pecado fue muy duro, sufrió mucho, pero ¿sabe? Lo hizo para que por medio de ese sacrificio nosotros pudiéramos tener vida eterna. ¿Sabe? Hay un solo camino para llegar al cielo y ese camino se llama Jesucristo. Hay mucha gente que dice que vivo mi vida como sea y al final voy a entrar al cielo. No es así. Porque Dios no entregó a su Hijo amado, a su único Hijo, para rescatar al hombre y que luego el hombre rechace ese sacrificio y pueda vivir tranquilamente en el cielo en su presencia. No. Nosotros tenemos que tener ese boleto que se llama Jesucristo para poder entrar al cielo. Aquel que no acepta ese sacrificio, aquel que mira para otro lado, está destinado a vivir separado eternamente de Dios. Porque Dios ya hizo un plan, ya puso su parte, hizo su parte. A nosotros nos toca únicamente creer en nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, debemos cuidarnos de no ser engañados. ¿Cómo podemos dejarnos engañar? Vamos a ver los versículos que encontramos acá en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Nos dice los versículos 8 y hasta el 10. Nos dice la palabra del Señor: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales de prodigio, mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabe? Nosotros como creyentes debemos permanecer firmes en la verdad en la cual hemos creído. No importa cuántas dificultades ustedes pasen o pasemos todos. No importa cuántas necesidades estemos pasando en tiempo de pandemia. Debemos confiar plenamente en el Señor. ¿Sabe? Hay mucha gente que vende su alma por el dinero. En estos días comentando con un compañero de trabajo, yo le decía, ¿de qué sirve que nosotros nos encontremos en necesidad y hagamos pacto con el enemigo para que nos dé mucho dinero y al final nuestra alma va al infierno? ¿Sabe? Lo más valioso que nosotros tenemos es nuestra alma. Es nuestra alma. Y la Biblia dice que para poder ir al cielo, nuestra alma debe haber sido redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos haber aceptado a Jesús como Salvador. Debemos estar de este lado de Jesús. Y a veces vivimos muchas necesidades. Las tentaciones llegan a nuestra vida para ofrecernos otro camino que no nos lleva al cielo. Un camino que nos va a llevar al infierno. Pero nosotros tenemos la decisión. Por eso la Biblia nos advierte, y el apóstol Pablo nos advierte en este día, que no debemos dejarnos engañar. ¿Cómo podemos dejarnos engañar? En 2 de Pedro capítulo 3, del 3 al 5, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 5. Nos dice la palabra del Señor: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también los cielos y la tierra, y también la tierra. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Sabe? Hay mucha gente que nos va a cuestionar por nuestra fe. ¿Qué esperamos nosotros? Mire, yo prefiero tener esperanza que ser un hombre sin esperanza. Mi esperanza no está puesta en cualquier lugar, en cualquier hombre o en cualquier persona. Mi esperanza está puesta en Jesús, quien dio su vida por mí y me prometió vida eterna. Hay mucha gente que escuchan esta palabra y dice, mira, ese loco lo que está hablando, no sabe lo que está hablando. Pero sabe, yo prefiero ser llamado loco y yo prefiero tener esa esperanza que no tener ninguna, que irme de esta tierra a la eternidad con mis ojos cerrados, sin esperanza, sin saber dónde va mi alma. ¿Sabe? Yo prefiero aceptar lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de Jesucristo, que irme de esta vida a la eternidad desamparado, sin ningún sostén. Y sabe, mi sostén y el sostén suyo, si usted acepta a Jesús como su Salvador, va a ser Jesucristo. Él va a ser su abogado. Él va a interceder ante el Padre por usted y va a abrir las puertas del cielo para que eternamente usted y yo vivamos en la eternidad, si de veras le hemos abierto nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. En quinto lugar, hemos de saber que la venida del Señor ciertamente es un hecho. Es un hecho. El Señor vendrá. Nosotros lo creemos. Mire lo que nos dice Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nosotros creemos que la venida del Señor es un hecho. Yo tengo esa esperanza. Yo prefiero ser un ser con esperanza. Esperar en Jesús. ¿Sabe? En estos días comentaba también con otro compañero de trabajo las dificultades de la vida. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, ha alcanzado mucha fama, pero al final se quita la vida, se suicidan. Algunos mueren por intoxicación, sobredosis de droga. ¿Puede el dinero comprar la felicidad? ¿Puede el dinero y la fama comprar la felicidad? Mire, estos ejemplos, muchos ejemplos que hemos visto, nos demuestran que no. ¿Sabe? La felicidad del hombre la compró nuestro Señor Jesucristo con el mensaje sencillo de la salvación. La esperanza que nosotros tenemos en Cristo. No en alcanzar fama, no en alcanzar ser la persona millonaria, más millonaria del mundo, sino la esperanza nuestra puesta en la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Allí está nuestra esperanza. No importa cuántas dificultades nosotros tengamos, no importa los pesares que lleguen a nuestra vida, no importa si somos las personas más pobres del universo, pero nuestra esperanza está puesta en Jesucristo y un día reinaremos a su lado. Esa es nuestra esperanza. Mira el pasaje que nos ocupa en Segunda de Tesalonicenses,
capítulo 2, el versículo 11 y 12 nos dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ojalá usted no esté en ese grupo. Ojalá yo no caiga en ningún momento de mi vida en ese grupo. ¿Sabe? Es el grupo de personas que no le han abierto su corazón a Cristo y que nunca se lo abrirán, porque nos dice que un espíritu engañoso va a cautivar su corazón y su vida y no van a creer. ¿Sabe qué duro? Qué duro, porque no tienen esperanza. Pero mientras estemos aquí en la tierra, mientras todavía nosotros tengamos, podamos respirar vida, hay oportunidad para creer en Jesús, para guiar nuestros pasos por el camino correcto, guiar nuestros pasos por donde el Señor quiere que nosotros andemos. San Mateo capítulo 24, el versículo 29 al 31, nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos y a nosotros en este día, nos dice lo siguiente. San Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nuestro Señor Jesucristo hablando de la segunda venida, de su segunda venida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sabe? Allí está nuestra esperanza. Al inicio de este mensaje le dije que en nuestra vida pueden suceder dos eventos para acercarnos a Dios, para poder llegarnos y ver frente a frente a nuestro Dios. El primero es que nosotros nos muramos y pasemos de esta vida a la otra. Y el segundo es que los cielos se abran y Jesucristo venga por su iglesia, y nosotros estemos allí congregados en esa gran congregación que irá al cielo. ¿Sabe? Esa es nuestra esperanza. Debemos saber que la venida del Señor Jesucristo es un hecho real. No es un invento. Es un hecho real. Él vendrá un día y llevará a su pueblo a la patria celestial para vivir eternamente con Él. Hemos compartido 5 aspectos importantes que el apóstol nos habla en cuanto a el deber nuestro de poder hablar hoy de Cristo antes de que Él venga o antes que nos llegue al cielo. En primer lugar, debemos permanecer firmes en la enseñanza de la Biblia. En segundo lugar, debemos estar conectados día a día con el Espíritu Santo para poder hablar día a día de la palabra del Señor. Debemos permanecer firmes en lo que hemos creído. Yo no puedo hablar de algo que no lo creo. Hay mucha gente que ellos dicen que son medio cristianos, creen algunas cosas y otros no. ¿Sabes? A Dios no le gusta nada de medio. ¿Eres o no eres? Y sabes, si tú eres un buen cristiano, tú te vas a preocupar por estar conectado con Dios, por medio de la lectura día a día de la palabra, por medio de la oración, por medio del fortalecimiento del Espíritu Santo que vive en ti, para poder compartir con otros la palabra del Señor. Debemos permanecer firmes en la enseñanza del Señor. En segundo lugar,
Debemos estar conectados día a día con el Espíritu Santo para poder distinguir las enseñanzas verdaderas de la falsa. En tercer lugar, hemos de saber que mientras hablamos y estamos aquí en la tierra, Dios extiende su misericordia con aquellas personas que aún no conocen a Cristo, deteniendo la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan tener ellos la oportunidad también de ser salvos. En cuarto lugar, debemos cuidarnos de no ser engañados. ¿Sabe? Aún de nuestras propia denominación surgen espíritus engañadores que muchas veces quieren llevarnos por el camino incorrecto. Debemos aplicar nuestra fe a la luz de las Sagradas Escrituras. Lo que yo creo, lo que yo vivo, debe estar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Si la Biblia no lo dice, no lo practico. Pero si la Biblia lo dice, es mi deber practicarlo, porque la Biblia es la guía de mi fe. En quinto lugar, hemos de saber que la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es un hecho real. Por eso por ese hecho es tan importante que hoy día hablemos a todos los que podamos alcanzar, a todos los que podamos ver, a todos los que podemos llegar del amor de Jesús hacia ellos, para que se puedan arrepentir de sus pecados y al igual que nosotros tener la oportunidad de salvación. Para concluir, muchos creyentes hoy día están tan preocupados en las falsas enseñanzas, en los falsos augurios de mucha gente que llamándose creyentes desvían la fe del buen cristiano. Nuestro Señor Jesucristo nos insta a seguir haciendo su voluntad, a permanecer firmes, a seguir predicando la palabra, a seguir hablando de su amor a aquellos que aún no creen. ¿Sabe? En este tiempo de pandemia es una oportunidad maravillosa para poder compartir la palabra del Señor. Quizás a esa persona que hablemos hoy día de Jesucristo, la próxima semana ya no está, porque tal vez se ha ido a la eternidad afectado con este virus que afecta a la humanidad entera. ¿Sabe? Yo les he contado en otros mensajes que hemos tenido compañeros de trabajo, amigos que han fallecido en una semana. Esta semana, este lunes, los vimos muy bien. Y el próximo lunes la noticia llegó de que el compañero falleció. ¿Sabe? Este tiempo en que vivimos es un tiempo difícil, pero es un tiempo que el Señor nos da para poder compartir con todos los que estén a nuestro alrededor su palabra, para poder prepararlos para su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se prepara usted cuando tiene una prueba? Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, cuando venían los exámenes semestrales, eran tiempos de preparación continua. Algunas veces nosotros dependíamos de la nota del examen semestral, así que era de mucha preparación. Pero muchas veces nosotros en lo espiritual no tomamos en serio nuestra preparación para una cosa tan importante como es vivir eternamente. ¿Sabe dónde va a pasar su vida eternamente? 100 años pasan rápido. Si Dios le da la oportunidad de vivir 100 años, usted es privilegiado. La mayoría de las personas no llegan a 100 años. Pero si Dios le da la oportunidad, aún 100 años son pocos para los años de la eternidad. Y a veces nosotros preferimos vivir 100 años malgastando nuestra vida lejos de Dios, sin preparación, para vivir la eternidad también lejos del Señor, separado de Él. ¿Sabe? Yo prefiero estar sirviendo a Dios en el tiempo que Dios me dé aquí en la tierra, pero vivir una eternidad cerca de Él, gozando de las bondades y las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Si usted no cree esto, pídale al Señor que le ayude a creer,
porque nosotros creemos por medio de lo que dice la Sagrada Escritura que todo lo que allí está escrito es una realidad y se va a cumplir. Y sabe, las Sagradas Escrituras hablan acerca de la eternidad, cerca o lejos del Señor, dependiendo de la decisión que hemos hecho nosotros aquí en la tierra mientras vivíamos. Si usted no conoce a Jesús, yo le insto a abrirle su corazón a Cristo. La Biblia dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús está tocando y quizás ha estado tocando su puerta por mucho tiempo. Hoy es tiempo para que usted le abra su corazón a Cristo y le dé la oportunidad de salvarle. Yo quisiera orar por usted. Si usted no conoce a Jesús como Salvador y este día ha sido tocado por el Santo Espíritu para abrir su corazón, yo quiero que usted repita después de mí esta oración. Señor Jesús, gracias por haberme salvado. Gracias por permitirme escuchar tu palabra. Gracias porque hoy reconozco que soy pecador, que te necesito. Padre, que he hecho lo malo delante de ti y que tu misericordia me ha alcanzado. Me arrepiento de todos mis pecados y acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón y hazme un hombre nuevo. Señor, inscribe mi libro en el libro de la vida y dame la certeza de que soy salvo por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia nos asegura que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y que usted pasará la eternidad al lado de Jesús. Por supuesto que no solamente basta orar o hacer una oración de arrepentimiento para entrar al cielo. Tenemos que vivir por medio de las estudios de la Biblia la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos, que podamos ser gente nueva para honra y gloria de Dios. Sabe, todo lo que Dios ofrece para nosotros son cosas buenas. Dios no quiere que el hombre perezca en el infierno. Dios quiere que el hombre vaya a una eternidad al lado de Él. Dios quiere que el hombre viva una vida lejos del pecado aquí en la tierra, amparado por su santa mano. ¿Sabe? El vicio, el licor, las drogas, ninguna de esas cosas nos dan felicidad. Se ha comprobado en muchas personas con mucho dinero que las riquezas tampoco nos aseguran la felicidad. Pero sabe, el tener a Cristo en nuestro corazón, gozar de la presencia del Espíritu Santo cada día, nos ayuda a vivir una vida feliz. Viva esa vida feliz al lado de Jesús. Estudie la Sagrada Escritura. Conéctese con un grupo de hermanos que honra y glorifica al Señor. Conéctese con una buena iglesia y crezca en el ministerio para que usted también pueda hablar a otras personas de Jesús. Dios les bendiga. Saludos a todos, que puedan pasar estos días amparados por la mano del Señor y que Dios esté con ustedes en todo tiempo. Saludos a todos.